Crónicas de espanto. En este año nuevo, las historias y las leyendas de terror no terminan. Bienvenidos a esta casa del miedo. Aquí solo se respirarán las emociones más profundas y atemorizantes que podamos suscitar de su inteligencia, de sus emociones y de sus miedos más profundos. Comenzamos. Seguramente en alguna de las calles de la ciudad en la que usted vive hay una leyenda relacionada con el diablo, ya sea porque el diablo se aparece, quizás porque el diablo se esconde, o porque algún alma desamparada fue capturada y, de acuerdo a lo que se dijo día con día a través de los meses, y ahora son leyendas de las más antiguas, de una solera comprobable, son espacios a los cuales hasta les tememos, porque el diablo puede aparecerse y le tenemos miedo. Pues, ¿qué opinarían de una leyenda, de un callejón ahí, atrasito de Palacio Nacional, donde sí están los diablos de a de veras en la historia de nuestro país, ¿verdad? La cual decían que en esa calle, que en ese callejón, no solo se aparecía el diablo, sino los diablos y las diablillas y las brujas que ahí danzaban, y por eso le decían el callejón de la danza. Auténticamente era la danza de los demonios. Y hablamos del mes de enero, pero de hace mucho tiempo, allá en las postrimerías del siglo XVI. Mientras el viento helado, frío, recorría las calles de la antigua Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, en esas noches del mes de enero de 1591, en esa calle, atrasito de Palacio Nacional, que era la casa de los virreyes, la gente decía que era el callejón de la danza, porque decían que se reunían demonios y brujas que bailaban por las noches allí afuera de ese lugar de casas ruinosas y espacios malolientes, justo al oriente de la Plaza Mayor. Eso era lo que aseguraban los habitantes de la Nueva España, de la señorial Ciudad de México, y claro que las gentes de bien y de no tan bien, pues no se atrevían a caminar por ahí de noche. Cuentan que por entonces las que más sufrían eran las madres que tenían niños, bebés, niños jóvenes, porque en la Plaza Mayor, en la Alameda y en varias calles, y más al oriente del Palacio de los Virreyes, desaparecían sus hijos. Todos esos acontecimientos llenaban de terror y tormento a no pocos habitantes de la capital del virreinato. En tanto, Simón Buendía, conocido arcabucero del virrey, pensaba cómo acercarse a una mujer que tanto le gustaba. Una joven guapa
mestiza, de apenas 18 años, con muy bonita figura, con muy buenas formas, y por lo mismo, a la cual varios pretendían. Un día estaba Simón escuchando las recomendaciones de un religioso del templo cercano de Jesús María, que alertaba a la población para que no se acercara al tenebroso callejón de la danza, que algo malo les podría pasar. ¿Y qué tal si voy?, pensó Simón. Tengo la corazonada de que en ese lugar ocurre algo más que solo hechos sobrenaturales, que brujas y demonios. Pensando iba mientras entraba a una taberna que se llamaba Las Glorias de Dionisio, y echándose un trago de aguardiente de caña, se echó uno y otro más, o sea que ya estábamos en los 3. Envalentonado por el licor, preparó sus 2 pistolas, su arcabuz, su espada y su puñal. ¿Todo esto será suficiente para enfrentarme a las brujas y los demonios? Dijo que sí. Y echó a andar en medio de ese viento gélido, de ese duro mes de enero, de ese invierno criminal, el cual soplaba como si soplaran los demonios, agitando fuertemente el ruedo de su capa. Llegó con el calor que le daba la ingesta de aguardiente al mentado lugar de cantos y danzas diabólicas. Y acostumbrándose a la noche y a la distancia, y vio que sí, que ahí junto a una enorme hoguera danzaban y brincaban brujas y demonios, mientras lanzaban gritos que parecían salir del mismo Averno. Sintió miedo y quiso huir, pero antes decidió, quizá motivado por la valentía que le daba el aguardiente, acercarse un poquito más, aprovechando la oscuridad. Y ahí fue cuando vio que no eran demonios ni brujas, eran unos simples truanes, unos bandidos, vulgares ladrones, pordioseros avesados, gente común y de malas mañas, quienes estaban pintados del cuerpo y del rostro y emplumados para realizar no sé qué tipos de ritos. Estos no son espectros, dijo, y presto, puesto que él era arcabucero, era un funcionario del virrey, empuñó sus 2 pistolas y les dijo: «Daos por presos, malandrines y delincuentes». Por supuesto que todos lo miraron, se molestaron porque había interrumpido su fiesta y se le fueron encima. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que cargó y disparó sus pistolones, que cayeron 2 demonios. Ya vimos que no eran demonios, eran gente de mal vivir y por eso mortales, simples mortales. Pero repito, al no tener más que una bala cada uno de los pistolones, entonces disparó la otra bala de su arcabuz, cayendo una mujer de grotesco rostro, echando espuma y sangre por la boca. Para entonces ya otros malandros lo golpeaban, mas él sacó su espada y con ella daba estocadas de muerte. Sin embargo, eran tantas y tantos los que le saltaban por todos lados que parecía desfallecer, y cuando su espada voló por los aires, inmediatamente sacó su puñal toledano y a diestra y siniestra él empezó a repartir tajadas a todos aquellos oscuros personajes. Pero ya no podía más,
y menos cuando un grupo de furibundas mujeres le llegó por la espalda y se le colgaron del cuello para derribarlo. Entonces comenzó a gritar: ¡Ronda! ¡Ronda! ¡Venid a mí! ¡Acercaos, ronda y guardia del virrey! Para su fortuna, pasaba una ronda de soldados que estaba muy cerca, a media cuadra, y que escuchó los gritos del valiente soldado y de la muchedumbre desarrapada y emplumada de aquellos fingidos demonios y brujas. El capitán dijo: guardias, deteneos y pongan en prisión a esa turba de malandros emplumados y aquellos hombres pintados. Disparad y aprended a todos esos hijos del Averno, que son todos fingidos. Cuando los guardias diezmaron a los impostados demonios y brujas, vieron que Simón Buendía, el soldado del virrey don Luis de Velasco, era quien peleaba con esos malandrines. Y en ese momento, las guardias también constataron con sus propios ojos que los que se reunían en ese callejón no eran brujas, ni nahuales, ni demonios, ni chamanes, bueno, quizás. Y con más arrojo se fueron sobre ellos para golpear y aprender a uno y a otro, y a todos los que se escondían en esos rincones oscuros y esas casas derruidas. Y cuando todos esos hombres y mujeres de mala facha fueron sometidos, Simón Buendía, lleno de sangre, con la ropa sucia desaliñada, pero ahora sí, habiendo pasado por los efectos del alcohol y la euforia de su hazaña, se dispuso a interrogarlos. A ver, truanes, ¿a qué se dedican ustedes? Y una mujer, no queriendo confesar nada, pero al mismo tiempo confesándolo todo, gritaba: nosotros no robamos niños, por vida de Dios, que no robamos niños. ¡Ah! A negación anticipada, aceptación tácita. Vosotros sois los ladrones de niños y de niñas. Y los obligaron a confesar todo. Y sí, ahí en una de las casonas viejas y derruidas, llegaron todos los guardias del virrey, abrieron y estaban los niños, hacinados y hambrientos. Al otro día de ese año del mes de enero y de 1591, la Ciudad de México respiraba feliz y tranquila, porque muchas de esas mujeres que habían perdido a sus hijos ahora los tenían en la casa. Y al tiempo, la gente, cuando caminaba por ese rumbo, le llamaron ya el callejón de la danza. Ya no el callejón de los demonios, porque no eran demonios. Y con santo, leyenda y seña, así quedó como una leyenda para que las madres también cuidaran a sus hijos. ¿Qué es eso de dejarlos ahí a solas mientras ellas se dedicaban a chismorrear? Por eso se desaparecen, y diríamos ahora en pleno siglo XXI, se accidentan. ¿Y ustedes, amigos escuchas, piensan que Simón Buendía, que se convirtió en arcabucero del virrey y héroe del momento en la capital de la Nueva España, fue correspondido por aquella mujer, aquella mestiza de 18 años? Pues no. Se encontró a otra mujer, quizás con mejores formas, con una sonrisa hermosa, y con ella se casó. Tuvieron 2 niñas y un niño. Fueron muy felices, y la gente ahora transitaba tranquila por el oriente de la Ciudad de México. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Ya saben, crónicasdeespantocero@gmail.com.
pero también en Facebook el proyecto Crónicas de Espanto, en Patreon, en YouTube, en cualquier aplicación de podcast. Y como siempre, nos vemos el próximo domingo con más leyendas de terror y crimen mexicano. Bienvenido al 2021. Que escribamos historias felices en vez de crónicas de espanto.